Buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Nixes, me acompaña Nix Nijiane y tenemos otra vez el lujo de tener a nuestro invitado especial, el soberano gran comendador del rito Sirius, ilustre y poderoso hermano Jorge Barbieri Mejía. Bienvenido. Qué gusto estar con ustedes. Jorge, Muchas ¿cómo gracias por estás? Un regalarnos gusto. otra entrevista. Te En la comentamos vez... que hemos Sí. tenido muchos comentarios muy positivos sobre la información que nos das y nos generó nuevas preguntas, Jorge. ¿Qué diferencia hay entre masonería y rosacruces? Bueno, fíjense que primero les voy a comentar que durante una época de persecución hacia la masonería, los templos rosacruces se abren para recibir a los masones, que no fueran perseguidos y podían realizar sus trabajos y mezclar, ¿no?, sus filosofías. Y entonces, a raíz de eso, se genera en los grados filosóficos un grado de reconocimiento hacia el apoyo en ese tiempo, y hay un grado que se llama Prepríncipe o Caballero de Rosacruz, el grado 18. ¿No? Totalmente distintos. La masonería es una escuela filosófica progresista. ¿Sí? Yo les decía que bajo el principio de que levantar altares a las virtudes, cavar pozos profundos a los vicios, ¿no?, a través del desarrollo humano. Y, y la Orden de Rosacruz es una escuela que nos permite desarrollar las facultades de la mente en armonía con el universo. Un trabajo totalmente interno, con una visión del respeto a las leyes de la naturaleza, ¿sí?, y a las leyes universales, ¿no? La Orden Rosa Cruz, por ejemplo, yo le voy a comentar, hace muchos años, ustedes eran unas pequeñinas, había dos cosas que en las revistas llegaban para llamar la atención. Uno era para los adolescentes o adultos jóvenes, forme su cuerpo atlético como Charles Atlas, ¿no? Y por ahí en un periódico o una revista antigua ven a alguien en un calzoncillo como de leopardo, ¿no?, y con sus brazos así, ¿no? Lo que te daban, mandabas tu información y te mandaban un flexómetro así muy grande. Y eso era. Pero había otro donde estaba un cofre antiguo y te decía: ¿quieres saber quién fuiste en las vidas pasadas? ¿Quieres desarrollar las facultades de la mente? Espera la antigua y mística Orden de la Rosacruz, Amorc. Y ¿no?, escribías en la información que había, y te mandaban un folleto de la Orden de Rosacruz. Y te decía que era un desarrollo sistemático de las leyes universales, que se encargaban de una escuela iniciática 100%, que te mandaban folletos para una semana de estudio, que tenías que seleccionar un día de estudio para poder, realizarlo y programarlo. Perdón. Muy interesante lo que nos Sí, comentas, Jorge. perdón. Y entonces, bueno, pagabas tu mensualidad, ¿no? Yo no pude ingresar en ese tiempo a la Orden de Cruz porque era un pago en dólares. Era yo estudiante, todavía no tenía el ingreso. Pero después, más adelante, entré. Y todos te mandaban, pagabas tu inscripción, pagabas tu mensualidad y te llegaba un paquete cada mes con 4 folletos, que eran las lecciones, ¿no? Y así, pues estudiando, practicando, y te decían ejercicios muy interesantes de física, muy interesante la información, ¿no? En manejo de energía, un grado de sanación, un grado de desarrollo de habilidades telepáticas, ¿no? Alguien te decía, pero yo que he aprendido, ¿no? Era muy importante, y siempre consideramos y dimos a conocer que si alguien quiere entrar a la Orden de Rosa Cruz para conocerla, estuviera por lo menos un año, para que lograra todos los niveles hasta llegar a primero de templo. Y entonces de ahí se podía emitir un juicio realmente al conocer más de la institución, ¿no? Eso todo era por correspondencia. Incluso había programas en Estados Unidos que se hacían burla, ¿no? Y ahora tú que no, yo soy un místico, soy un tal, ¿no?, un filósofo. ¿Y dónde aprendiste? Por correspondencia, ¿no? Y se burlaban, ¿no? Era parte
así como los Simpson ahora, ¿no? Pero, y resulta que te vas desarrollando, ¿sí? Y en aquel tiempo, cuando entraba uno al primero de templo, o sea, casi un año, te decían, existe una logia aquí en México. Mientras no te decía nada. Están en la calle 4 de San Pedro de los Pinos, ¿sí? Que todavía existe, ¿no? La gran ¿La logia, logia está ahí? ¿sí? La gran logia Rosacruz, ¿sí? Ahí está. Y y entonces llegaba uno, no, una cosa hermosa, ¿no? Una fraternidad sensacional, te invitaban a conocer todo el templo, y todo esto, todas las instalaciones, y podías ir ahí a practicar lo que tú habías estudiado, ¿sí? Se reforzaba ahí, se hacían meditaciones, se hacían ejercicios, ¿no? Cosas muy interesantes. Y, y alguien, por ejemplo, pues mucha gente, porque así es el ser humano, ¿no? Decía, yo entro aquí para que me ayude, ¿no? Y escribían, por ejemplo, oye, fíjate, yo trabajo en la secundaria tal y tal y tal, y esta es mi plaza, y pues quiero más horas, todo eso. Y para mucho desaliento de mucha gente, ellos nada más te mandaban un pequeño fascículo que te decía Liber 777, dice que te decía cómo pedir y en qué momentos eran los más importantes para hacer una petición. No a la gente de la institución, no, 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 donde resuenan las peticiones en el universo, ¿sí? Ya. Y entonces te decían, para curación también y para tranquilidad tuya hay un sanctum celestial, una catedral del alma, ¿no? Y te enseñaban a meditar, ¿no? Te enseñaban mantras, te enseñaban cantos de sanación también, ¿no? Para poderte armonizar, para poder establecerte. Y eso es lo que te permitía hasta donde se puede decir, los grados que alcanzas, ¿no? 9 grados, ya después sigues en la institución, pero eso es lo que te permite. Alguien te decía, a ver, yo nunca aprendí. Hay un ejercicio que tenían como tonto, esta gente que son desertores, ¿no? Estaba yo viendo una vela y me decían que la vela era de un color. ¿Cómo voy a verla de un color? Nunca entendieron que era el principio de la telepatía, ¿no? Y la transportación del pensamiento. Te decían, pon una vela, no, pues no se puede hablar mucho de la orden de los ejercicios, los ejercicios, nada, pero pon una vela y ve la llama y piensa en un color. O sea, la llama no se iba a convertir en roja, pero sí su campo que está alrededor, su campo áurico. Cuando tú eras capaz de hacer eso, estabas transmitiendo el pensamiento, ¿sí? La gente más audaz decía, a ver, vete al otro cuarto y vamos aquí a transmitir 3 colores. Y nos dices, vas escribiendo los colores. Yo acá escribo los colores que te voy a transmitir y tú acá los que vas a recibir. Sí, cómo no. Y empezabas a ver la frecuencia. Cuando rebasa lo que es la casualidad, o sea, más de como un 60% adelante, estadísticamente es exacto, está funcionando, ¿no? Y así, ese tipo de ejercicio, ¿no? Un ejercicio hermosísimo de ver vidas pasadas, ¿no? Y pero siempre bajo el principio de estar en la institución para no dar mal uso de ello, ni volverte tan espectacular para hacer llamar la atención. Y entonces te permite la orden de Rosa Cruz, ¿sí? Desarrollar esas facultades, te permite estar en un estado de armonía, llámese sanación, ¿sí? Ujú. Y totalmente iniciática, ¿no? Su origen es egipcio. Y los grandes hierofantes en la gran fraternidad universal es de lo que la gran fraternidad blanca es el vestigio más grande que queda, ¿no? En el tiempo de los faraones, Tutmosis III, monta la institución, se decide a darla a conocer. Por eso es muy importante cuando mucha gente decía, bueno, yo voy a Egipto y voy a ver nada más, mira el sarcófago, la cámara del rey, la cámara de la reina. Pero lo que no te dicen, porque no es muy común que te digan, es que ahí eran las iniciaciones. En una transmutación de morir y renacer a un mundo diferente. Y ahí eran las iniciaciones, estaban los hierofantes, estaban, ¿no? los maestros que te dirigían. Y después viene una persona que va ligado con lo que se ha platicado de la inspiración en la masonería de Akenatón, de un faraón egipcio, después de Tutmosis III, Tutmosis IV, que ese gran maestre de esa gran fraternidad blanca, que es el origen de la Orden de los Sagros. Y él dice, él era muy joven, pero determina dar a conocer esto en todo el mundo. Imagínense el primer monoteísta de la historia. Pues, ¿cómo lo trataron, no? Entonces, resulta que él, en lugar de estar en Tebas, dice, no, yo no quiero estar aquí.
vamos a construir un lugar en Tele la Marna, ¿sí? Que esté apartado, y donde todo el lugar sea una forma de cruz, y en medio, donde va a estar el punto que le llama Ara, el lugar de los, este, de los honores, alguien diría que de los sacrificios, ¿no? Y ahí vamos a poner incienso, vamos a tener flores y vamos a estar rodeado de las vírgenes vestales. Y lo que hacía todos los días a Canatón, a darle la bienvenida al sol en su ceremonia. Esa ciudad se dedicó al desarrollo de las artes y de la ciencia. Entonces, en aquel tiempo, por supuesto, no lo tiraron de loco, peor, ¿no? Decían, ¿qué? Decían al faraón, señor faraón, los pueblos están rebelando, nosotros dominamos toda esta parte, pero ¿qué quieren? Pues quieren comida, pues denle el alimento. No se puede, señor, porque si no después lo vamos a quedar sin nadie, los van a saquear. En esa lucha, ¿no? De la gente del ejército, de los tradicionales, con un joven faraón que tenía esos principios de los sacrucismo, que los dio a conocer, y fue lo que hizo, ¿no? Inspirado de esa ceremonia vestal que hacían ellos, lo que sucedió es que más adelante lo que hicieron fue trasladarlo como un ritual completamente. ¿Y esa es la tradición que llega hasta nuestros días? De ahí se forman, pues sí, se forman varios grupos. Sí, yo lo estoy hablando, fíjense, de cuando Tutmosis III, que es el faraón que da a conocer y unir esas instituciones, está lo del año 1504, 1447, antes de nuestra era, ¿no? Y ya después viene otro proceso, ¿no? También entran aquí, bueno, gente importante como, yo les puedo decir, Pitágoras, en época de Carlomagno, se introdujo en Francia y en Alemania, Inglaterra y en los Países Bajos, ¿no? Y fue incursionándose la Orden Rosacruz. En 1801, la masonería, la Orden Rosacruz, perdón, ¿sí? Conforme a las reglas establecidas, entra a los Estados Unidos. Y hay un periodo de silencios. Cada cierto tiempo, la Orden Rosacruz permanece en silencio. Solamente la enseñanza es de boca a oído. Y entonces, en 1909, Harvey Spencer Lewis, que había estudiado metafísica y esoterismo durante muchos años, que se interesaba especialmente por la filosofía Rosacruz, se traslada a Francia, y después de tener una visión profunda de su misión, con el fin de encontrar a los responsables de la orden. Entonces, una vez de que pasa él numerosos exámenes y diversas pruebas, fue iniciado en Francia, y se le encargó oficialmente que preparara el resurgimiento de la Orden Rosacruz en América. Mientras que la Primera Guerra Mundial acechaba sobre Europa. Y así llega la Orden Rosacruz a América. Muy interesante todo lo que nos platicas. Por lo que colijo, la diferencia entre una logia rosacruza y una logia masónica está en el enfoque filosófico o místico. Mientras uno forma valores, el otro desarrolla capacidades energéticas. Sí, desarrollo de las facultades de la mente. Muy bien. Ok, se nos cortó la conversación un segundo. La verdad es una verdadera pena. Esperemos a que se restablezca la señal. Maema, ¿cómo estás viendo todo este proceso? A mí me parece muy interesante. Me gusta que está desmitificando cualquier malentendido, mala concepción o chisme malintencionado que haya alrededor de las logias. Esto puede permitir que alguna persona que se encuentre interesada en desarrollar estas habilidades pues se pueda acercar a estas instituciones y tener la guía que prestan estas personas. No sé qué opinas tú. Bastante, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que además nos acerca a una verdad humana muy interesante. Siempre estamos buscando el conocimiento, ya sea para fortalecer nuestro ser en un código moral, ético, o para adentrar en las profundidades de nuestro espíritu y nuestra conexión con la divinidad.
Sí, a mí me gusta que estos conocimientos, además de darte poder, te dan un contexto ético, te dan reglas, te dan estructura, que eso permite que no haya un abuso, sino haya un buen ejercicio del poder, un buen ejercicio del manejo energético, con un propósito propositivo y no solamente por ejercerlo o por sentirte, por la satisfacción egoica del ejercicio del poder. Y yo creo que, bueno, me acaba de avisar Jorge que se terminó se acabó la pila de su computadora, que en un momento regresa con nosotros. Muy bien. Es el riesgo de los programas en remoto, nada más. Sí, Pero bueno, sí, no otra importa. cosa, Ajá, perdón, otra cosa que se me hace muy interesante es cómo tanto las logias rosacruzas como las masónicas lo que están buscando es el desarrollo de gente de bien. sí, 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 sí. De darles marcos éticos, de darles reglas, de darles procedimientos, además acompañar a las personas para que este crecimiento no sea descontrolado o fuera de los parámetros. Me gusta mucho porque eso te da una muy buena base para ejercerlo más adelante, cuando llegues a los grados donde tienes como más poder o más influencia, para que el ejercicio de este poder, el ejercicio de estos poderes o manejo energético, pues sea de la mejor manera y no sea solamente explotado o con una finalidad egoica. Pues sí, una de las cosas que es bien interesante y que les hemos comentado a lo largo de todo lo que ha sido Nixes es el comprender que hay un límite, una regla y una manera correcta de ejercicio. Los dos ritos de los que estamos hablando, masones y rosacruces, tienden a esto. Sí, Ves que en la sesión pasada Jorge nos comenta, el maestro Jorge Barbieri nos comentaba que no cabe ni la Santa Muerte ni la santería en un rito masónico, ni en un rito rosacruz. así es. Esto nos lleva pues como a invitarnos a hacer una reflexión de qué tan importante debe de ser el bien común antes que el interés personal, ¿no? Así es. Que de alguna manera nadie más se acerca y regresa Jorge esperamos, ya estás Jorge, bueno, bienvenido de regreso. Mujeres. ¿Puedes seguirnos platicando? Claro que sí. Gracias. ¿Qué te motivó una vez que ingresaste a los Rosacruces, nos comentaste que saliste de ahí o transicionaste hacia la masonería? ¿Qué te motivó? Bueno, llevé, te digo, ya cuando yo trabajaba dando clases, alguien se acercó, ¿no? Y yo hice un ejercicio, me acuerdo que era un día lluvioso, y les dije, ¿no? Eh, para las actividades y empezamos a hablar de los sentimientos que te reflejaba un día lluvioso. Y entonces con el enfoque Rosa Cruz, más místico, ¿no? Y les hablé de la parte interna y todo esto, y alguien me dijo, y es que el crecimiento del ser humano, ¿sí? Es muy importante, porque las herramientas que tienes, yo le decía, ¿a qué te refieres con herramientas? Las herramientas que tienes, la voluntad, la fortaleza, la disciplina, ¿no? Te llevan a un objetivo, ¿no? Me dice, yo por eso los tales días, me decía, los viernes para mí, era un viernes, es el lugar de crecimiento. Yo voy a un lugar de reposo y de tranquilidad donde permito organizar mis ideas, ¿no? Manifestarme. Y me preguntó, bueno, ¿y a dónde es ese lugar? Y dije, soy masón, ¿no? Entonces, no es común que lo comentes así en público. Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo te invito a la masonería. Dijo, no. Fui a algunas reuniones y ya me invitaron, entonces entré. Nunca me separé de la Orden de Rosacruz. Ah, muy bien. Nunca me separé O de sea, la son Orden. muy compatibles. No exactamente, ¿no? Pero sí en tu desarrollo, o sea, en el desarrollo humano, sí, sí te lleva a eso, ¿no? Más adelante, fíjense que me invitan a tomar unos cursos de técnica de sanación japonesa, que es Reiki, ¿no? Y entonces me doy cuenta de lo valioso que es mi aprendizaje en la Orden de los Sacros y el manejo de energía. Para mí fue muy sencillo porque ya lo hacía en la Orden de los Sacros. Es cuando valoras y dices, esto ya lo hacía. A mí en la Orden de los Sacros me enseñaron a esta parte, me enseñaron a te decían, por ejemplo, si eres vendedor, hazte un vendedor al minuto, ¿no? ¿Cómo un vendedor al minuto? Sí, visualízate que estás cerrando un trato.
No que estás luchando con el comprador, no, que estás ya cerrando un trato y ya te despides de él y muchas gracias, estás dando tu cheque y todo eso. Y es un aspecto muy importante en la Orden de Rosa Cruz, ¿no? La visualización, el crear los espacios en un futuro, ¿no? Y tener la oportunidad en armonía, siempre bajo las normas de los principios de las leyes del universo, ¿sí? Hacer peticiones para sanar y para lograr beneficios, ¿sí? Y entonces seguí ¿no? Cerca de 30 años, más de 30 años en la Rosa Cruz, y y tuviera la fortuna, ¿no? También, yo soy una parte de un que he tenido toda la vida, y que formamos un capítulo Rosa Cruz también, por la zona de Coyoacán, ¿no? Igual era la intención era difundirlo, y ahí iban muchos masones, ¿no? Casi todos los que estaban en la logia, ahí iban para ese capítulo Rosa Cruz, donde no hay, es más, ¿cómo les puedo decir? Es muy estricto en el sentido de que hay un manual directo de todo lo que tienes que hacer, ¿no? En cuanto no puedes alterar nada, ¿no? Bajo los principios de la orden, ¿no? Sin embargo, yo les puedo decir que es una cuestión de crecimiento, de crecimiento. Y donde Ok. encuentras, normalmente la formación es individual, lo haces en un lugar personal que se llama Sanctum, ¿no? Que es donde pones tu altar, ¿no? Y trabajas, y donde vienen los fenómenos que te están preparando, ¿no? No te esperas nada de sobresalto, pero cuando tú estudias ahí en la Rosa Cruz, te dicen, por ejemplo, te llegan el siguiente mes tus demografías, te dicen, lo más seguro es que te haya pasado esto y esto y esto, ¿sí? Se debe a esto y esto y esto, ¿no? Y que lo tomes de una forma natural. Y el tema de la curación, los Cruz a través de imposición de manos, también es muy impactante. Entonces, Ah, wow. cuando llego al Reiki, ¿no? Dije, no, pues, me dijeron, pues, los Cruz, ¿no? Me di cuenta de la habilidad que tenía yo, que había desarrollado, ¿no? Entonces, por supuesto que el desarrollo de la Rosa Cruz va más enfocado hacia el misticismo. De acuerdo. Y Ya, ahorita que ya. mencionas el Reiki, qué tan distinto o qué tan parecido, además del tema de la imposición de manos, es el rito Rosacruz con el Reiki? No, la Orden de Rosa Cruz es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Sí. La Orden de Rosa Cruz lo que te enseña es armonizar tu energía en el cuerpo, en tu cuerpo o en la persona de un paciente, ¿sí? Pero vamos, lo llevas ya en tu formación Rosa Cruz, ¿no? Acá no, acá tienes que hacer una iniciación en el Reiki, una Ajá. iniciación para armonizar tus puntos energéticos, ¿sí? Y transmitir la energía, ¿no? Que al De final de acuerdo. cuentas, lo que tiene que uno entender tanto en la Orden de Rosa Cruz como en el Reiki es que tú no generas la energía, tú solamente eres un transmisor, te De genera acuerdo. en un estado mucho mayor y superior, no nomás es un canal para poderla transmitir, para lograr la sanación. Muy bien. Diana, Pues ¿ibas a comentar algo? se nos está acabando el tiempo otra vez y quisiera ¡Otra vez! abusar de ti y pedirte un último programa. Hiciste algunas menciones sobre lo que es la metafísica, ahorita hablaste del Reiki, y entonces he estado hablando de que tanto Rosacruces como masones desarrollan distintas partes de tu mejor ser. Uno, supongo, en valores muy claros y el otro en el manejo de tu energía y por consecuente de tu acercarte al gran arquitecto, a integrarte a sus planes, a comprenderlo. La Orden Rosa Cruz, bueno, no te habla del gran arquitecto del universo, ¿no? Te habla del cosmos, ¿no? De ese Dios cósmico, ¿no? La masonería sí te habla del gran arquitecto del universo. Indudablemente que es una cosa afín, ¿no? Pero la Orden Rosa Cruz es algo muy sublime, es algo muy sublime que no puedes compararlo porque el desarrollo de la masonería es más, más material, ¿sí? Tiene sus principios filosóficos, pero es más de persona, ¿no? También. Y la Orden de esa Cruz te lleva a una conceptualización más elevada, más elevada, ¿no? Habrá quienes dicen que también la masonería lo hace, ¿no? Pero no al grado de a donde lleva la Orden de esa Cruz. Es algo muy sublime. Muy interesante. Naema, te despedimos el programa. Jorge, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues te vamos a robar un programa más porque está muy interesante todo lo que nos platicas. Qué gusto estar con ustedes y compartir esta hermosa experiencia. Gracias por acompañarnos, de verdad. Es muy valioso todo lo que nos compartes.
Y pues nada, muchas gracias también a nuestros amigos que nos estuvieron acompañándonos y los invitamos a seguir investigando y acompañándonos en este descubrimiento energético. Gracias, Digiane. Hasta luego, buenas tardes.